Pues estamos en este estudio, que lo hemos titulado, según este libro también, siguiendo la estructura, no estamos leyendo el libro, sino solamente siguiendo la estructura, que se titula Pecados respetables. Y hablamos la semana pasada sobre, lo primero que hablamos es sobre qué significa ser santos. Muchas veces la Iglesia Católica habla de los santos, de las vírgenes y los santos, pero eso no es lo que significa ser santos. Vimos otras definiciones que a veces hacemos de la palabra santos, pero dijimos una definición, y espero que os podáis acordar de la semana pasada, que santos significa apartados. Apartados para un uso específico. Apartados para Dios, apartados para un uso específico. Eso es lo que significa santos. Y entonces, ahí tenemos, por ejemplo, el ejemplo de los corintios que vimos, que dice, llamados a ser santos. Dice que han sido santificados, pero después llamados a ser santos también. Y vemos que aunque somos santos, somos apartados, pero Dios quiere que andemos en esa santidad. Eso es lo que quiere Dios en nuestra vida. Entonces vimos algo en cuanto a eso la semana pasada. También vimos cómo, de alguna manera, en nuestra sociedad ha desaparecido el concepto de pecado. Ya la gente no habla de esto, está pasado de moda. Hemos visto en el mundo que la gente utiliza el concepto de pecado sin saber lo que es. Ya la gente no habla de eso, a veces le quieres testificar a alguien y le nombras esa palabra y es como, no quiero escuchar de esa palabra, quiero escuchar de Jesús, del amor, de la paz, de todo esto, pero pecado, no quiero escuchar de eso. Desaparece en el mundo el concepto del pecado, desgraciadamente también en algunas iglesias más liberales, pues ya no se habla del pecado, ya no se habla desde el púlpito porque ofende a la gente, pero también de algunas iglesias más conservadoras, de sana doctrina, entre las cuales, por la gracia de Dios, queremos estar. Muchas veces en nuestras vidas y en nuestras conversaciones no hablamos quizá de ciertos pecados que los podemos ver más respetables, y eso tenemos que llevarnos mucho cuidado. Vimos que el pecado es infracción de la ley. Todo lo que infrinja la ley de Dios es el pecado. Lo que infringe, lo que rompe la ley de Dios, eso es pecado. Ahora, hoy queremos seguir un poco más en esta introducción. Aún no vamos a ver, creo que dentro de unas semanas, será ya para el año que viene seguramente, pero ya empezaremos viendo semana por semana diferentes pecados con los que tenemos que luchar, de estos pecados respetables, si se puede decir así. Pecados que hemos tolerado, que hemos aceptado en nuestra vida cuando no deberíamos. Pero ahora, esta semana y la próxima, estaremos siguiendo con la introducción. Y al hablar del pecado, una manera de que lo podemos describir es también con algunas ilustraciones. El cáncer. La palabra cáncer es una palabra que nos provoca mucho miedo. Mucho miedo. Por un lado, también nos parece que cada vez es más común, cada vez lo escuchan más, pero por otro lado no deja de ser tan peligroso. Como sabéis, desde nuestra familia, hace unos meses recibimos la noticia en cuanto al cáncer de mi padre, y en cuanto se nombra esa palabra, tumor, cáncer, pues ya hay miedo, porque sabemos lo que significa, sabemos las consecuencias que puede haber, sabemos la peligrosidad que tiene. Es como, yo diría, una de las enfermedades más temidas en nuestro tiempo. En los tiempos bíblicos, la enfermedad más temida era la lepra. La lepra. No tenían las medicinas que tenemos ahora, gracias a Dios, ahora con muchas medicinas y demás, pues la lepra en muchas partes del mundo, gracias a Dios, prácticamente no existe esta enfermedad. Pero en los tiempos bíblicos, cuando alguien contraía la lepra se iba extendiendo por todo el cuerpo, sin prácticamente nada que se pudiera hacer. Muchas veces esas personas intentaban ocultarlo por un tiempo, se ponían a lo mejor unos paños o unas prendas, unos trapos en las partes afectadas para que no lo vieran, pero al final era innegable por el olor, por la apariencia, que esas personas eran leprosas, y como era tan contagiosa la lepra, esas personas tenían que salir afuera del campamento. Así lo puso Dios en su ley. Se tenía que decir, esas personas son inmundas. Había que gritarlo incluso, inmundo, inmundo, y esa persona tenía que salir fuera del campamento. Y estas dos enfermedades las he nombrado porque nos ilustran en algunas cosas cómo es el pecado.
en nuestra vida. Y vamos a ver algunas cosas más en cuanto a eso. Por ejemplo, el cáncer. El cáncer vemos que se va extendiendo y así ocurre también con el pecado. El pecado se va extendiendo en nuestras vidas. Veremos también la lepra tiene algunas de estas consecuencias también incluso los contagios. Pero lo que queremos ver hoy, el primero de los temas que queremos ver hoy es la malignidad del pecado. Y diríamos, malignidad, no he escuchado esa palabra. Pues quizás has escuchado que cuando se habla del cáncer, se habla de que es un cáncer maligno. Un cáncer puede ser o benigno o maligno. Si es benigno, pues estamos más contentos porque se puede sacar y eso no debería generar grandes problemas. Pero si es maligno, entonces hay problemas. Entonces, un cáncer maligno es un tumor que tiene un extraordinario potencial para crecer y expandirse a los tejidos cercanos. Si se deja puede provocar, como sabemos, metástasis en otras partes del cuerpo. Si se deja más, se infiltra, se extiende por todo el cuerpo y finalmente provoca la muerte. Y el pecado hace lo mismo. El pecado es un cáncer o una lepra maligna espiritual y moral, no es físico. No nos referimos a lo físico, pero es un cáncer o lepra maligna que es espiritual y moral. ¿Y qué pasa? Si lo dejamos sin control, se empieza a extender en nuestro interior, a contaminar cada área de nuestra vida. Y tenemos que entender que el pecado no es, aunque por supuesto son los hechos incorrectos que hacemos, pero el pecado es más que eso. El pecado es una disposición que tenemos a lo malo, una inclinación que tenemos a la iniquidad. El pecado es un principio, una fuerza moral que reside en nuestro corazón. Es como ese cáncer que está ahí y va impregnando más y más lo que hay en nuestro interior. Es una disposición. Por eso en la palabra de Dios hay una palabra que se le da a esa disposición, a esa naturaleza que tenemos, y es la palabra que Pablo utiliza, la carne. Cuando Pablo dice que la carne no hace lo que quiere el espíritu, no se refiere a la carne física. Se refiere a esa naturaleza pecaminosa que tenemos todos los seres humanos desde Adán. Si vais, por ejemplo, conmigo a Romanos 8. Romanos 8 es un capítulo tremendo que nos habla de muchísimas cosas, pero nos habla del contraste entre la carne y el espíritu. Y cuando habla de la carne, lo repito, no se refiere a nuestra carne física, a que decimos, ¡ay, me corta un trozo de carne! O se le ve la carne, o algo así. No nos referimos a la carne física, sino a la naturaleza pecaminosa. A eso se refería Pablo cuando estaba hablando. Porque, por ejemplo, en el versículo 5 de Romanos 8, versículo 5, dice, porque los que son de la carne, no se refiere a los que son de carne y hueso, no, todos somos de carne y hueso, se refiere a los que viven para su naturaleza pecaminosa, los que su naturaleza pecaminosa tiene el control. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. A eso se refiere. Así que estamos viendo aquí que el pecado es un cáncer o lepra maligna espiritual y moral, y que impregna nuestra naturaleza pecaminosa. Y cuando estábamos en nuestros pecados, pues vivíamos para eso. No teníamos ningún problema de vivir para el pecado, porque no teníamos a Cristo, no teníamos al Espíritu en nuestra vida. Pero ahora no deben ser así las cosas. Pero tenemos que darnos cuenta de la malignidad del pecado. Había un autor que, algunos autores puritanos antiguos escribieron libros para que luchemos contra el pecado. Y algunas de las características que se le daba al pecado: el pecado es vil, es feo, es odioso, es maligno, es pestilente, es pernicioso, es espantoso, agresivo, ponzoñoso, virulento, villano, abominable, inmortal. Todo eso es el pecado. Todo eso. No hay nada respetable en el pecado. No hay ningún pecado que no importe. No hay ningún pecado que, es una mentira blanca, ¿no? Las mentiras todas son negras, si se puede decir así. No hay nada bueno en el pecado. Todo eso es lo que es el pecado. Ahora tenemos que entender también algunas cosas del pecado.
El pecado es muy sutil y por eso lo hemos comparado con el cáncer. Un cáncer tiene algo que es muy sutil, es muy sutil. La lepra, por el contrario, es algo muy visible. Cuando alguien tenía la lepra, rápidamente salía a la piel y veías, mira, esa persona tiene la lepra, pero sabemos que el cáncer no es así. Sabemos que una persona puede tener un cáncer en su interior, que la persona puede parecer que todo va bien, pero que después tenga cáncer. El cáncer es sutil y por eso lo comparamos con el pecado, porque el pecado es así de sutil. El pecado es engañoso, astuto, traicionero e insidioso. Y más estos pecados que vamos a ver que se llaman pecados respetables, pecados que podemos albergar en nuestro interior y dar una fachada de que todo va bien, pero que en nuestro interior existan esos pecados respetables, que nos engañan a pensar que no es tan malo. ¿Cuántas veces lo hemos oído que ha pasado con el cáncer? Con el cáncer a alguien que dice, no, yo estoy bien, me ha salido un bultito aquí, pero estoy bien, no pasa nada, no voy al médico, estaré bien, no le presta atención y no quiero pensar en eso, tal. Y luego se dan cuenta de que deberían haber ido al médico antes, deberían haber mirado eso porque era un cáncer. Pues lo mismo nos pasa con el pecado, así de sutil es el pecado. Hay pecados quizás refinados que decimos, que podemos decir, no pasa nada, ni siquiera pienso en eso, ¿no? Pero ni antes de cometerlo ni después de cometerlo, ya la conciencia no nos molesta en eso y no nos damos cuenta de que el pecado es sutil. El pecado quiere pasar desapercibido. Por supuesto, en la vida del cristiano quiere pasar desapercibido y así logra tener el control de la vida. El pecado es sutil. Pero lo que tenemos que hacer es ponernos bajo el scan, bajo la ecografía de la palabra de Dios, para que nos examine. La Biblia dice que es como un espejo, nos dice Santiago, el que se mira en el espejo de la palabra de Dios. La Biblia es como un espejo con rayos X, que nos examina y nos muestra nuestro pecado. Como alguien se hace un TAC o algo así para que vean el cáncer que tiene, así la Biblia nos muestra nuestro pecado, porque el pecado es sutil. Y si no nos examinamos, si no meditamos en estas cosas, el pecado va a querer pasar desapercibido para coger y extenderse más, extenderse malignamente en nuestra vida. El autor de este libro dice, tan peligroso es tolerar estos pecados en nuestra vida espiritual como ignorar un cáncer que ha invadido nuestro cuerpo. Es muy peligroso ignorar un cáncer que ha invadido tu cuerpo, pues igual o más peligroso incluso es tolerar, ignorar esos pecados en nuestra vida espiritual, aunque parezcan respetables. Ahora, la filosofía de nuestros tiempos esto lo ve como algo radical. ¡Ay, no me digas que hay pecado en ti! Vivimos en tiempos que se dice justo lo contrario. Tú vales mucho. En el fondo lo que hay en ti es bondad. No hay nada malo dentro de ti. Y tienes que buscar aquellas cosas que te hagan sentir bien contigo mismo, etcétera, etcétera. La filosofía de nuestros tiempos, incluso que se mete en las iglesias, es excusar, minimizar y ocultar el pecado y realzar la grandeza del ser humano. El pecado no importa, hay que minimizarlo, excusarlo y ocultarlo y ver lo grande que eres tú. Y el pecador siempre es víctima, siempre has pecado porque otra persona tenía la culpa, o por las circunstancias. Siempre hay una excusa. El pecador es la víctima, pero nunca es culpable. Y justo ayer estaba mirando a alguien evangélico, no de esta iglesia, nadie de por aquí, pero alguien que compartió esta imagen que veo aquí. Y cuando lo leí digo, no, eso no es así. Dice, tú valías la pena, por eso morí en tu lugar. Eso no es lo que la Biblia nos dice. En nosotros no había nada bueno, no es que nosotros valíamos la pena, valíamos tanto nosotros que Jesús dijo, voy a morir por vosotros, porque valís tanto. No, eso no es verdad, eso no es verdad. Si lo piensas, si nosotros valíamos la pena tanto, ¿por qué tenía que morir Cristo por nosotros? Si yo valía la pena tanto, yo me podría haber salvado a mí mismo. Yo no necesito a nadie que muera por mí si yo valgo la pena, si yo soy tan grande como me quieren contar. No, nosotros somos pecadores, nosotros no valíamos la pena. Y por eso Cristo vino.
y murió en nuestro lugar. Si yo valgo la pena tanto, si soy tan grande, yo me las puedo apañar solito, no necesito que Él me salve, pero yo era pecador y por eso necesitábamos que Cristo nos salváramos. Así que eso no es lo que la Biblia nos enseña. Ahora, pensando en la filosofía de nuestro tiempo y pensando en cómo enseñaban los cristianos, los evangélicos, hace unos cuantos siglos, me vino a la mente los artículos que, por ejemplo, leemos en Portavoz de la Gracia, y por eso recomendamos tanto estos libritos, porque son artículos muy buenos y no de hace 10, 20 años, de hace 100, 200, 300 años. Artículos y ejemplos que han transcurrido por el tiempo, que el tiempo ha pasado y siguen siendo relevantes. Y, por ejemplo, 2 Portavoz de la Gracia, uno sobre el tema de mortificación. Vas ahora a las librerías evangélicas y no encuentras prácticamente nada sobre la mortificación. La gente ni sabe lo que es la mortificación. Mortificación significa hacer morir el pecado en nosotros. Esto, en la gran mayoría de iglesias de librerías evangélicas, no encuentran libros que se escriban sobre esto. La doctrina, los artículos son, por ejemplo, la doctrina de la mortificación, naturaleza de la mortificación, identificando los deseos carnales más queridos. El cristiano es el único que puede mortificar el pecado, directivas para la mortificación, mortificando el pecado por el Espíritu Santo, los peligros de no mortificar el pecado, mortificación por el Evangelio o por la ley, o cómo puedo saber si estoy en un estado de mortificación. Esto es necesario para nosotros, esto es hacer morir el pecado en nosotros. No es darse latigazos en la espalda, porque eso no va a hacer nada. Esto es hacer morir el pecado en nuestras vidas. O por ejemplo depravación radical, y también habla de la depravación humana, de la depravación del corazón, una mente depravada y corrupta, la incapacidad humana, etcétera, etcétera. Habla de nuestro pecado. El problema es, como vimos la semana pasada, queremos hacer desaparecer el pecado, porque ofende. Y solo queremos realzar lo grande que somos nosotros, por eso esa imagen que acabáis de ver, valías la pena tanto que Él murió por ti. No es así. No es así como nos dice la palabra de Dios. El pecado es sutil. Segundo, el pecado es contagioso. Y por eso hablamos de la lepra. La lepra tenía ese gran problema, que contagiaba a otros, infectaba a otros. La metástasis que provoca esta maldad y esta enfermedad del pecado puede extenderse hasta otros creyentes que nos rodean. No vivimos en una isla espiritual. Tú no vives como cristiano siendo el único cristiano. Tus pecados van a tener un efecto en los que te rodean. Y mucho más en la familia, que es los que nos rodean cercanamente, o que incluso en nuestra iglesia, que es los que nos rodean también. Nuestro pecado va a tener un efecto en los que nos rodean. Por eso, por ejemplo, en Efesios 4, 29, lo voy a leer, Efesios 4, 29, dijo el apóstol Pablo: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena. Diríamos, vale, pero si yo digo algo mal, en realidad es solo para mí. Yo peco y si peco es para mi propia... Yo soy el que sale perdiendo. Sí, tú sales perdiendo, pero también los que te rodean. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Por tus palabras puedes impartir gracia a los oyentes, de la misma manera que por tu palabra puedes impartir maldición a los oyentes. Así son nuestras palabras. Nuestro pecado es contagioso, tiene un efecto en los que nos rodean. Tercer lugar, el pecado es traición contra Dios. El pecado es traición contra Dios. El pecado no es algo pequeño. El pecado es una traición contra Dios. Piensa por un momento conmigo. La ofensa es peor cuanto más alta sea la posición de la persona contra la cual se comete la ofensa. Digo, qué palabra más larga. Pero voy a hacerlo en una simple ilustración fácil. Una empresa, en una fábrica, de lo que sea, están ahí y un trabajador tiene una riña con otro trabajador, se dicen algunas palabras, y un trabajador coge a otro trabajador y le empuja y lo tira al suelo. Pues se meten los demás y tal, se habla y tal, pues ese trabajador quizá puede ser que lo sancionen en la empresa,
Quizá puede ser que a lo mejor se quede en nada, si la cosa pero puede ser que tenga un problema. Pero ¿qué pasa si en vez de ser otro trabajador, viene el jefe del departamento? Y coge el trabajador, le dice algo y le pega un empujón y lo tira al suelo. El castigo puede ser mayor, porque ya no era contra otro trabajador, es contra el jefe del departamento. Puede ser incluso que lo echen de la empresa, por lo que ha hecho, por pegarle un empujón al jefe del departamento. Imagínate cómo sería si ya no es el jefe del departamento, es el presidente de toda la empresa, de la multinacional entera, que viene a esa fábrica y coge ese trabajador, que es un don nadie, va, le dice 4 cosas y empuja al presidente de toda la empresa y lo tira al suelo. Vamos, ha perdido su trabajo seguro. Ese hombre está fuera y con una sanción y no tiene posibilidad de volver. Pues imagínate cuánto más sería el rey de España. Llega a la empresa, a esa fábrica, y coge ese trabajador y hace lo mismo que ha hecho con los demás, pero le empuja así y tira al suelo al rey de España. Eso ya no es que pierda el trabajo. Ese hombre ha cometido un crimen contra la corona de España. Ese hombre va a ir a la cárcel y lo va a pasar mal por lo que ha hecho. ¿Os dais cuenta cómo el mismo acto, según la posición de la persona contra la que se le haga, tiene diferentes características, tiene diferentes consecuencias? Pues nuestro pecado, aunque tú digas, yo he pecado contra mi hermano, le he dicho una mala palabra, yo he pecado contra mi esposo o contra mi esposa, yo he pecado contra mi hijo o contra mi padre, nuestro pecado primeramente es contra Dios. Y ahí tenemos el problema. Ahí tenemos el problema. Porque, igual que ese trabajador, cuando le hace eso al rey de España, se la va a ver muy mal, nosotros hemos pecado contra el más alto de los reyes. El más alto de los reyes. El pecado es un atentado contra el reino majestuoso y soberano de Dios. Por eso es tan serio. Por eso es tan serio el pecado. Y estaba pensando un poco en esto. Y me vino a la mente estos versículos del pecado de David con Betsabé. No sé si os acordáis del pecado de David con Betsabé, un pecado horrible en el que David, quizá por tiempo de 1 año o por ahí, se aleja del Señor, no solamente comete adulterio, sino que también mata al esposo de Betsabé con la cual había cometido adulterio. Un pecado horrible. Y después viene el profeta Natán y va y acusa a David de parte de Dios y le dice, tú eres el hombre que ha cometido este pecado. Y en 2 de Samuel 12, voy a leer un poco el texto para que entendamos más. En 2 de Samuel 12 es cuando viene Natán a hablarle a David, el profeta Natán, y le dice las cosas claras, le dice que es digno de muerte, en 2 de Samuel 12, 9 al 10. Y mira qué interesante lo que le dice, 2 de Samuel 12, del 9 al 10. Le dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Tener en poco es menospreciar. Has menospreciado la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías, Eteo, heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Está hablando Dios. Me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Dios se lo dice bien claro. El primer pecado que Dios le nombra es: has menospreciado mi palabra y me has menospreciado a mí. Ese es el primer pecado. También David había pecado, por supuesto, contra el hombre, pero en primer lugar había pecado contra Dios. Me viene ahora a la mente José, cuando José allí en Egipto tiene que vencer, tiene que enfrentar la tentación con la esposa de Potifar. Le dice, ¿cómo haría yo este mal contra ti y pecaría contra Dios? Dice, no solamente pecaría contra ti y contra tu esposo, pecaría contra Dios. Y es que nuestro pecado es principalmente contra Dios. Contra Dios. Eso estaba en 2 de Samuel 12, 9 al 10. Dice, tuviste en poco la palabra de Jehová y me menospreciaste, dice también el versículo 10. Y esta situación la encontramos después en el Salmo 51, versículo 4, que lo tenemos ahí, dice David. Este es el salmo que escribe David cuando se arrepiente. Y dice ahí, le está hablando a Dios, y le dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos.
David se da cuenta, he pecado contra ti, oh Dios. Salmo 51, versículo 4. Pero yo me acuerdo, hace ya bastantes años, leyendo este salmo y diciendo, ¿por qué dice la palabra solo? David había pecado también contra hombres. David había pecado... Es que es como que David está diciendo, Señor, yo solo he pecado en contra tuya. Yo solo he pecado contra Dios. ¿No había pecado David también contra Urías? Que era el hombre a quien había matado, contra la familia de Urías, contra Betsabé, contra la propia familia de David, contra el pueblo entero de Israel. Por supuesto que David había pecado contra ellos. Ahora, la gramática española, si veis ahí, la palabra solo está sin tilde. Y es un poco una lección de gramática. La palabra solo, sin tilde, no se refiere a solamente, sino se refiere a alguien que está solo. Cuando tú dices solo, si está con tilde, se puede sustituir por solamente. Si está sin tilde, como está ahí, significa que una persona estoy solo, lo pongo sin tilde, como está ahí. Así que lo que está diciendo David no está diciendo, Dios, yo solamente he pecado contra ti. No, David no está diciendo eso. Lo que está diciendo ahí David es, Dios, he pecado contra ti en particular. He pecado contra ti principalmente. Principalmente contra ti he pecado. Contra ti, tú, solo ahí, contra ti he pecado. No está diciendo solamente contra ti, sino en particular he pecado contra ti. Y es que tenemos que entender que el pecado, en la mayor medida, es contra Dios. Es contra Dios. Ahora, también es contra nuestros hermanos, y por eso debemos de pedir perdón al hermano. Lo dijo Cristo claramente, 70 veces 7 le perdonarás, y también tenemos que perdonar a los hermanos nuestras ofensas en el Padre Nuestro, por supuesto. Pero tenemos que darnos cuenta que el pecado no es solamente, he pecado contra mi hermano, somos hermanos, somos iguales, él pega contra mí, yo pego contra él. No es solamente eso. Si fuera así, el pecado no sería tan serio. El pecado es una traición, un atentado contra Dios mismo. Y eso es lo que tenemos que entender. Hay gente que lo ha llamado incluso una traición cósmica, por lo grande que es el pecado. Traición universal en contra de Dios. Eso es lo que es el pecado. Traición contra Dios, un atentado contra el reino majestuoso y soberano de Dios. Y esto lo encontré de un comentarista que se llama Albert Barnes, que dice, no es solo por lo que se ha hecho, hablando de cómo debe ser nuestra actitud hacia el pecado, en cuanto a lo malo que es el pecado. Dice ahí, pues nuestra actitud debe ser no solamente porque lo que se ha hecho es una violación de la ley humana. He ido a 130 en la autovía, he roto las leyes del país. Sí, pero hay más en eso. No es porque nos lleva a la pobreza o a la miseria. Hay pecados que nos llevan a la pobreza, a la miseria, pero no por eso solamente es que el pecado es tan serio. No es porque nos expone al castigo en la tierra de parte de un padre. Cuando un hijo habla mal o miente o roba a su padre, va a haber un castigo. No solamente por eso el pecado es tan serio, porque habrá castigo en esta tierra o de un profesor o de un juez. Tampoco el pecado es tan serio, no es tampoco porque nos expone al castigo en el mundo venidero. Es porque es en sí mismo, y aparte de todas las otras relaciones o consecuencias, es una ofensa contra Dios. Y lo he puesto ahí en negrita porque es importante. Es una ofensa contra Dios, una violación de su ley pura y santa, un mal hecho contra Él y delante de sus ojos. Eso es la principal razón por lo que el pecado es tan grave. Y recordemos esta ilustración que he hecho. Es por la posición de la persona contra la que pecamos. Pecamos contra el más alto que ha existido. No es lo mismo pegarle el empujón al trabajador que pegarle el empujón al rey de España. Pues por eso el pecado es tan serio, porque es en contra de Dios mismo. Y nuestra actitud debería ser igual de seria. Y en último lugar, el pecado es tristeza para nuestro Padre Celestial. Hemos visto que el pecado es sutil, que el pecado es contagioso, que el pecado es una traición en contra de Dios, pero también el pecado es tristeza para nuestro Padre Celestial. Y aquí estamos hablando de los creyentes. El pecado es tan serio porque tenemos un Padre que nos ama, que ha dado a su Hijo para salvarnos, y el pecado le contrista a Él. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Voy a leerlo, no lo quiero citar sin
cambiando alguna palabra o algo. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando pecamos, contristamos, entristecemos a Dios, al Espíritu de Dios que está en nosotros. Por eso no queremos pecar, por eso queremos llevar cuidado con el pecado. Ahora, hay una cosa, una tentación muy fácil que muchas veces nos viene, que es un engaño, que es esta, que es que Satanás nos dice, nuestra carne nos dice, no importa que peques, porque Dios ya te ha perdonado, ¿no? No importa que peques. Si Dios es tan bueno, ¿qué te va a perdonar? Así que no importa que peques. Y damos por sentado que merecemos su gracia. Damos por sentado que no pasa nada porque Dios ya me ha perdonado y Dios me va a perdonar, así que no pasa nada. Presumimos que merecemos su gracia, cuando su gracia es un regalo inmerecido. Y ahí el engaño viene, Satanás nos tienta. No importa que tengas quizá resentimientos contra esa persona, no importa que digas una mala palabra, no importa que tengas orgullo en tu corazón o ira en tu interior, si Dios ya los ha perdonado en Cristo, no importa eso. Y cuánto peligro es eso en la vida de cada uno de nosotros. Así que debemos tener una actitud de luchar contra el pecado, Ahora esto, decimos, madre mía, todos son malas noticias, ¿no? Todos son malas noticias. Lo malo que es el pecado, es como un cáncer, es como una lepra. Y sí, son malas noticias, pero necesitamos estas malas noticias para que después veamos la buena noticia. La semana que viene, no nos da tiempo a verlo hoy, pero la semana que viene estaremos viendo el remedio contra el pecado. Pero antes tenemos que ver lo malo que es el pecado, lo maligno que es. Esas son malas noticias, por supuesto. El pecado es como un cáncer así de sutil, se mete en nuestra vida y quiere pasar inadvertido. Y tenemos que entender que el pecado es así de malo y que como un cáncer todo pecado es pecaminoso, solo pecaminoso y completamente pecaminoso. Y decimos, ¿el pecado es pecaminoso? Por supuesto. Es que no hay otra definición más buena para darle que el pecado es pecaminoso, porque es la maldad en sí. Así es el pecado en nuestra vida. Por eso tenemos que luchar contra él. Y saber que el pecado no es solamente los 4 o 5 pecados que vemos en la sociedad, sino que hay mucho más. Hemos nombrado algunos por aquí y por allá, pero dentro de unas semanas empezaremos yendo semana por semana viendo pecado tras pecado. Pecados que quizás estamos tolerando en nuestra vida cuando no deberíamos. Ahora, cuando escuchamos esto, ¿cómo respondemos ante estas enseñanzas? En nuestra mente pensamos, ¡ay, qué bien le vendría a fulanito escuchar esto! Fulanito le voy a pasar este estudio porque le viene muy bien escuchar a fulanito. No, esa nunca debe ser la respuesta que tenemos que tener. Nos estamos equivocando de pleno si pensamos eso. ¡Ay, esta persona le vendría muy bien escuchar esto! O aquella persona. No, la respuesta no es esa. Nos viene bien a cada uno de nosotros. Nos viene bien a cada uno de nosotros porque seguimos luchando todos contra el pecado. Y si piensas que no, si piensas que tú estás ya más arriba de eso, entonces el pecado te tiene bien engañado, porque todos estamos y tenemos que luchar contra eso. ¿Estamos pensando así? ¿Que es fulanito el que tiene que escuchar esto? ¿O el concepto y la visión que tenemos de nuestro pecado nos motiva a ponernos de rodillas y clamar arrepentidos y contritos por los pecados que hemos tolerado en nuestra vida? Así debería de ser. Que veamos el pecado como algo tan serio, tan peligroso, que vayamos a Dios arrepentidos y contritos y le pidamos que nos perdone y que nos limpie en su sangre, que nos haga ser más y más como Cristo. Y Dios mediante, la semana que viene veremos el remedio para el pecado. Así que, y por supuesto, aquí estamos hablando principalmente más de el remedio para el pecado como creyentes, aunque también es lo mismo, también como no creyentes, también el remedio es el mismo, pero estamos enfocándolo más a los creyentes, no estamos enfocándolo solo a los no creyentes, aunque también, por supuesto, eso es aplicable para ellos, pero enfocándolo a nuestras vidas, porque nosotros tenemos que seguir luchando contra el pecado. Y pedimos que el Señor añada su bendición a su palabra y a este estudio
sobre estos pecados para que estemos luchando cada día contra el pecado.